gente, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Yoliene y en el día de hoy vamos a ver cosas raras que hacen los cubanos o cosas raras de los cubanos. Hace un tiempo estaba viendo este tipo de videos en otros youtubers de otros países que hacían, por ejemplo, youtubers que vivían, por ejemplo, en Estados Unidos y se iban a vivir a España y decían las cosas raras que les parecía de España. En mi caso, yo siempre he vivido en Cuba, nunca he vivido fuera de Cuba, pero sí considero muchas cosas que hacemos los cubanos extrañas y pues quería compartirlo con ustedes para ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no. Todos estos datos que les voy a dar en el video son basados en mi experiencia y en algunos seguidores que les comenté: oye, dime qué te parece extraño de los cubanos cuando viniste a Cuba, porque algunos han venido, y entonces dije, tengo que aprovechar y hablar con ellos para que me digan qué consideran extraño. Es basado también en la experiencia de mi mamá, de mi suegra, de mis amistades, algunos así más o menos me fueron ayudando y entre todos fui conformando todas las cosas raras, que por supuesto hay cosas que deben ser raras para los cubanos o quizás hasta en otros países lo hagan, pero bueno, eso yo no sé, ya eso lo sabré con ustedes en los comentarios, porque como les digo, no he vivido fuera de Cuba. Pero el día de hoy les voy a decir las cosas más raras que yo considero viviendo en Cuba. Bueno, la número uno de las cosas más extrañas o más raras que hacen los cubanos, y ya se los he mostrado en otro video, es que los cubanos le agregamos chícharo al café. Sí, yo creo que hasta en el café que dan en la bodega también le agregan chícharo. ¿Y para qué lo hacemos? Para agrandarlo. Mi familia siempre me dice que el café cubano es uno de los más fuertes. Uno de ustedes en los comentarios una vez me puso: ¿cómo ustedes toman tan poquito café si nosotros acá en Estados Unidos estamos acostumbrados a tomarnos un vaso de café? Y el problema es que acá en Cuba el café es muy puro, es decir, se toma muy puro, y quizás en otros países pues se toma más suave. Y eso es una cosa extraña. No sé si en otros países lo hacen, pero en Cuba yo considero eso extraño, echarle chícharo al café. La segunda cosa que yo no la consideraba rara, porque como les digo que yo vivo en Cuba, pero sí una seguidora que vive en México y era cubana, pues me dijo que ella lo considera raro o que lo considera solamente de los cubanos, y es que nosotros limpiamos con colcha de trapear. Nosotros le decimos así, colcha de trapear cubana, y con un cubito. Y lo otro es que las cubanas tiramos mucha agua, caballero. Eso se llama baldear. Baldear es tirar agua, limpiar todo lo malo de la casa. Creo que en otros países no se limpia así, se limpia con un cubo que tú pones una cosa y ella misma exprime. Nosotros no, nosotros tenemos que exprimir la colcha. Una cosa que yo también veo un poco extraña y que me lo han dicho las personas igual: este video es patrocinado por Aeroenvío, una agencia de envíos de paquetería a Cuba. A través de Aeroenvío ustedes pueden comprar en Amazon cualquier tipo de cosa estando en cualquier lugar del mundo y hacerlo llegar hasta Cuba. Y otra cosa que puedes hacer con Aeroenvío es enviar cualquier paquete que tú tengas en Estados Unidos a tus familiares o amigos en Cuba. Y si visitas nuestras oficinas en Miami, que hay en dos direcciones diferentes, pues reciben un descuento si van de parte de Yoliene. Con el código YOLI22 ustedes pueden recibir un descuento de hasta $5 la libra en lugar de $8 la libra. Todos los datos de la agencia lo voy a dejar en la cajita de descripción: el número de teléfono, la página web, la dirección donde pueden ir, que son dos direcciones, así que cuando terminen de ver el video revisen la cajita de descripción o ahora mismo lo pueden ver y ahí están todos los detalles de Aeroenvío. Es que acá en Cuba nosotros tenemos ropa de andar y ropa de salir, como por ejemplo esta ropa que yo tengo ahora es una ropa de salir, que yo me la pongo por supuesto porque ustedes me vean linda y tal lío ese, pero nosotros también tenemos ropa de andar. La ropa de andar es la ropa viejita con la que nosotros andamos en la casa, la ropa con la que dormimos, que es la ropa ya de salir, pero que ha tenido tantas puestas y tantas puestas. Imagínense que yo tengo ropa desde que estoy en sexto grado, desde que me gradué en sexto grado con 12 años, todavía tengo alguna que otra ropita que es la que uso para dormir, pero la ropa a mí me dura cantidad, caballero. Tengo entendido que en otros países se le dice ropa formal y ropa informal, pero bueno, ya ustedes me dirán. Una cosa súper extraña de los cubanos, y no sé, eso tiene que ver con los hábitos y las costumbres de cada cual o en diferentes países. Aquí en Cuba hay diferente alimentación y está determinado por las regiones. Por ejemplo, en Mota, donde vive mi abuela en el campo, en Santi Espíritus, mis tíos, mis amistades desayunaban con un plato de comida. Plato de comida, de arroz, frijoles, la carne que hubiera, la vianda que hubiera, si hay vegetales, de todo, desayunan. Es decir, si es a las 8 de la mañana, si es a las 7 de la mañana para ir a trabajar al campo, si es a las 9, a la hora que sea, ellos desayunan con un plato
plato de comida. Es decir, que como que comen mucho, como que se alimentan muy bien. No por gusto dicen que los abuelitos del campo son las personas que más viven. Yo no sé realmente. Pero bueno, cuando vine para acá, para La Habana, nosotros no somos así. Yo nunca he desayunado con comidas, por Dios. Pero bueno, cuando vine para acá, para La Habana, también me chocó que hay muchas personas en La Habana que no comen dos veces. Es decir, yo estoy adaptada a almorzar y cenar, como se dice en otros países. Aquí se dice comer. Pero hay muchas personas aquí en Cuba no, en La Habana, que están adaptados a comer solamente una vez. Es decir, desayunan tarde y hacen una sola comida, por ejemplo, a las 3 de la tarde pudiera ser así. Y eso me chocó mucho también porque es como que se alimentan menos. Una cosa que puede ser rara, pero yo no la considero rara porque es que, como les digo, estoy adaptada a ver este tipo de cosas, estoy acostumbrada y no se me hace raro, pero quizás para ustedes es raro, es que nosotros limpiamos la taza del baño o inodoro, nosotros le decimos así, taza del baño, con naranja agria, es decir, el ácido puede limpiar. Yo he visto a mi mamá limpiando la taza del baño desde que estoy chiquita con naranja agria, pero también me dicen que con vinagre también se usa. Otras personas usan refresco de cola. La naranja agria es un clásico de mi casa. Mi mamá siempre limpiaba la taza del baño con naranja agria. Muchas de las cosas que van a ver aquí es debido a las dificultades y necesidades que tú sabes que tienen los cubanos. Nosotros siempre nos las ingeniamos para resolver ya cuando no tenemos un producto, cuando se nos acaba un producto o cuando se nos rompe algo, siempre nos las ingeniamos y ahí es donde aparecen los inventos y las cosas raras. Otra cosa rara que hacen los cubanos es coleccionar los pomos de perfume vacíos. ¿Por qué coleccionamos los pomos de perfume vacíos? Porque siempre pasan personas por la calle, compro pomos de perfume vacío para poder vendérselo, no sé, a 10 pesos, a 20 pesos, pues entonces las personas coleccionamos los pomos de perfume y después los vendemos. Yo nunca lo he hecho realmente, pero bueno, los cubanos lo hacen mucho. Es que no tengo tanto perfume como para eso. Y así como coleccionamos los pomos de perfume, pues también coleccionamos los potes de helado, como por ejemplo yo que tengo el pote de leche que me regaló mi amiga argentina para guardar los ajos pelados en el frío. Y como eso guardamos exactamente todo, cualquier pozolito que llegue con algo, hasta incluso los pomos de las aceitunas que se compran en la tienda, yo igual los guardo. Todo se guarda porque todo sirve para reusarlo. De hecho les cuento, hasta la misma lata que en videos anteriores en la tienda MLC compré de frutas en almíbar, lo cogí para guardar el arroz. Otra cosa que coleccionamos son las habitas. Estas habitas siempre nos sirven para ir a buscar de nuevo los mandados o para botar la basura, para cualquier cosa, y entonces siempre las reciclamos. Incluso las lavamos y las volvemos a reutilizar. Siguiente cosa es que recogemos el agua de lluvia. No sé si en otros países lo hacen. En mi casa, mi mamá toda una vida ha recogido el agua de lluvia porque dicen que es muy buena para lavar y además para el pelo. Yo rara vez me lavaba el pelo con agua de lluvia, pero sí dicen que es muy bueno. Pero bueno, para lavar dice que hace muchísima espuma y es una cosa que siempre se hace y siempre lo he visto hacer en mi casa. Otra cosa que le gusta hacer los cubanos del campo y que igual lo llevo en mi familia es calentar el arroz después de que está hecho. Por ejemplo, yo ahora al almuerzo hago una olla de arroz, pero ese arroz queda para por la tarde. Ese de por la tarde lo voy a calentar en un caldero y entonces se va a hacer una raspa. Esa raspa le encanta a la gente del campo. ¿Tú sabes quién es fanática de eso? Mi mamá. Le encanta. Con esa raspa, ¿qué es lo que hacen? Lo toman con leche, con frijoles, con una pila de cosas. Incluso también con leche. No sé si ustedes han escuchado, pero por ejemplo mi papá era súper fanático a tomar leche con chicharritas de plátano. También se toma leche con harina. Todas esas cosas yo las he tomado, caballero. Todas. Ah, con gris también. Leche con gris también. Que es una cosa súper extraña porque el con gris está hecho de arroz y frijoles. Otra cosa que también he hecho, en el campo donde no hay sanitario, es decir, donde no hay baño para hacer las necesidades, porque ahí en el campo se estilan mucho los baños estos que están fuera de la casa, pero nada más es como un pisito de cemento para tú poder bañarte, pero para hacer las necesidades de hacer el 1 y el 2, pues no hay lugares y las personas lo que van es para los cafetales, para los platanales, y yo también lo he hecho, caballeros, sí, yo soy sincera, yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo he ido a la casa de mi abuelita que vive en el campo, en la casita de madera, y pues ahí sí no habían condiciones y yo iba y las personas se limpiaban con las hierbitas de las matas. Yo gracias a Dios siempre mami me daba una hojita o algo y bueno, eso lo hacía mucho de niña. Cuando iba allá y me pasaba los días en casa de mi abuelo, ya después fueron mejorando, ya tenían una tacita, un lugar para hacer las necesidades, pero antes sí se hacía y bueno, es algo que yo pienso que en el campo todavía eso se da a cantidad. De hecho hay personas que están adaptadas a hacerlo así y les pones una taza y como que no lo hacen. Lo que les contaba de que los
los cubanos hacen muchas cosas raras debido a la necesidad y debido a cuando se rompe o se acaba un producto, es muy cierto. Tan cierto como cuando se acaba la pasta de dientes. Bueno, si se acaba la pasta de dientes, déjenme decirle que se utiliza hasta el último momento. Hasta que la pasta esté vacía, el tubito de pasta, e incluso se pica también para cogerle lo último. Pero bueno, cuando este se acaba, también los cubanos se han lavado la boca con bicarbonato. Yo lo he hecho. Se han lavado con sal, también lo he hecho cuando era niña. Se acababa la pasta y había que coger sal. Con jabón también la gente lo ha hecho, pero yo nunca lo he hecho con jabón. Una cosa que estuvo de moda cantidad cuando estaba en la secundaria por ahí era el gel de papa. No sé si ustedes han escuchado eso antes, pero los hombres o los muchachitos que se hacían los pinchos siempre tenían que tener los pelos parados. ¿Y cómo lo hacían? Pues con gel de papa. Era un producto que vendían aquí en Cuba, lo hacían artesanal, y entonces cuando les caía agua o sin caerle agua se le hacía como una boronilla blanca. Otra cosa que me estaban contando las mujeres de la familia es que, bueno, uno lo utilicé yo, pero el otro me enteré hace poco, que utilizan el papel carbón para pintarse las canas. Eso yo nunca lo había hecho. Lo que sí yo he hecho es teñirme con las violetas gencianas, esas violetas que se utilizan para otras cosas. Esa también le echas un chorrito, si le echas demasiado te queda el pelo morado, pero yo lo utilizaba mucho cuando tenía rubio para que se me pusiera un poco cenizo el pelo. Las chancletas de los cubanos. Las chancletas siempre se rompían, y como en cubanos nunca tenía dinero para comprar las chancletas, ¿qué era lo que hacíamos? Le poníamos un alambrito por la parte de abajo de la chancleta para seguir utilizando la chancleta. Esto es algo sumamente extraño, no sé si en otros países lo hacen también. Y ahora viene una súper novedosa, y es una que yo sí la hice, caballeros, yo sí la hice, no me avergüenzo de hacerla. Son cosas que quedan para la historia y que uno hace cuando es jovencito, cuando es niño. Yo cuando estaba en la secundaria no tenía plancha de pelo, ni en el pre tampoco, y se estilaba mucho. Te quieres planchar el pelo porque quieres ir a salir, quieres ir a pasear, y se utiliza la plancha de planchar ropa. Sí, mi gente, yo siempre en mi vida he tenido el pelo largo, excepto ahora que lo tengo cortico, pero yo siempre lo tenía largo por las nalgas, por ahí, largo. Entonces tú ponías el pelo así arriba de una mesa, y la amiguita tuya, la prima, la mamá, la hermana, todo el mundo te ayudaba. Tú ponías de eso y te ponías el pelo y te pasaban la plancha aquí, tú sabes, por una mesa. Ponías la cabeza en la mesa y te pasaban la plancha. Y pues eso yo lo hice muchas veces. Realmente el pelo no te quedaba como con una plancha normal de planchar el pelo, pero sí servía cuando no había nada. Otra cosa que hice muchísimo era cuando te quería tener el pelo lacio, me planchaba con la plancha de planchar ropa. Pero cuando quería tener el pelo crespo o ondeado, ¿qué era lo que hacía? Los papelillos. Caballero, yo no sé ni cuántas veces me hice los papelillos para ir para la secundaria, o para ir para el pre, o para una fiesta, o para algo. El papelillo es, como no tenemos igual cosas para hacernos onditas, pues papelillo, cogíamos un papel, lo enrollábamos, nos lo poníamos en la punta del pelo y lo empezábamos a subir para arriba, y después aquí arriba nos hacíamos un nudo. Pero después del nudo había que ponerte un trapo en la cabeza para que ello no se rompiera y no se regara. Pero lo otro es que no era unos minuticos, tenías que dejártelo tiempo, y yo me lo dejaba de un día para otro. Es decir, tenía que dormir con todos aquellos papeles que no te podías mover prácticamente en la noche. Era así, con la cabeza llena de papeles, que te movías y sonaba todo. Y yo lo hice muchísimas veces. Lo otro que hacen las personas mayores, yo nunca lo he hecho, es hacerse el torniquete. Es lo mismo, lo que con rollos más grandes, que es con los rollos de los papeles sanitarios. Papel sanitario, el rollo que tiene adentro, eso lo utilizaban. Yo nunca lo hice, eso sí. Y otro para la ciencia también es el coquito o el huevito. Eso es como que te haces así, te peinas y se hace como una cosa así en la cabeza, y después se ponen un pañuelo. Eso tampoco me lo hice. Bueno, me lo hice una vez nada más, que me lo hizo una persona porque al otro día iba a una boda, y les cuento que cuando me hizo así este pelo para acá, después se me hizo como un hueco aquí, que no me salía pelo, no, como que me quedó abierto ahí. Eso hay una cosa extraña ahí, porque eso tienes que ponértelo un tiempo para un lado y después al otro tiempo para virártelo. Y yo no me lo viré, me quedé toda la noche así, y el pelo se me quedó abierto el otro día, y yo, ay Dios mío, no me gusta para nada, no sé hacérmelo, y nada más me lo hice esa vejilla. Otra cosa que caracteriza mucho a los cubanos y que puede ser extraño para muchos es que los cubanos arreglan mucho las cosas una
y otra vez, debido a la necesidad, por supuesto. Quizás en muchos países se rompe el televisor y ya, pues botan ese televisor, pero aquí no, mamá, aquí se rompe el televisor y tú lo llevas para el mecánico para arreglarlo porque no tienes dinero para comprarte otro. Se te rompe la laptop, pues tienes que arreglarla. Se rompe el frío, tienes que arreglarlo. No se puede botar. Aquí nada se bota. Pero no se arregla una sola vez, se arreglan 2, 3, 4, 5, hasta que ya no dé más. Por ejemplo, el televisor de mi casa, que ustedes lo pueden ver en muchos videos, que es culón todavía. En mi casa yo no tengo televisor de pantalla plana. Ese televisor se ha arreglado ya varias veces y todavía ahí sigue, poquito a poquito, y tiene mi edad. Y ese televisor tiene 27 años. Y si se rompería de nuevo, yo creo que todavía se arreglaría de nuevo. Incluso hasta los carros almendrones, caballero. ¿Cómo ustedes creen que esos carros existen todavía? Porque se arreglan y se arreglan y se arreglan y se arreglan. Esos carros no se desechan. Una cosa que me dijo un seguidor mexicano que le sorprendía mucho era que en Cuba venden los condones en las cafeterías. Eso no está muy vigente actualmente porque los condones están un poco perdidos y para encontrarlos nada más los tienes que encontrar en Rebolico o alguien que los esté vendiendo o algo así. Dicen eso mucho, que tú pasabas por las calles y pues los veías en las cafeterías en cualquier lado. Pero después me puse a analizar y es que realmente en Cuba en cualquier lado se vende de todo. Tú te puedes encontrar un restaurante, en el restaurante van a vender medicamentos, van a vender champú, van a vender cualquier cosa porque es que te encuentras venta en cualquier lado. Otra cosa extraña que me dijeron que yo tampoco sabía es que al champú se le echa pastillas anticonceptivas porque parece que las hormonas pues ayuda a revitalizar el pelo. Eso dicen las personas. Yo no le he hecho nunca al crecimiento. Sí, las hormonas ayudan al crecimiento. Yo no lo haría ni tampoco lo he hecho anteriormente, pero bueno, es algo extraño que sí hacen los cubanos, o más bien las cubanas. Y la última, que igual me la dijeron anoche y tampoco lo sabía, es que la primera agua del arroz, es decir, para limpiar el arroz, ustedes saben, aquí en Cuba el arroz primero se escoge porque viene sucio y segundo se lava, varias lavadas, 5 o 6 lavadas, pero dicen que la primera lavada se utiliza para purificar la casa. No sé si es que la tiran en la casa, pero se utiliza como para limpiar, para purificar las malas energías, las cosas malas de la casa. Déjame en los comentarios qué cosa te pareció más extraña. Una de las cosas que más me identifica a mí y que más me da risa y que es una cosa súper extraña es plancharme el pelo con la plancha de ropa. Pero dime si en tu país quizás tú también lo hiciste o hiciste algo de lo que yo te dije en el video, o no has hecho absolutamente nada y todo te cayó de sorpresa. Déjamelo en los comentarios para yo enterarme de todo esto. Y bueno, mi gente, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo la pasé súper bien. Les cuento que tuve que investigar cantidad. Me pasé varios días investigando, preguntando a amistades para que me dijeran una u otra cosa. Y bueno, todo esto fue lo que reuní. Si el video te gustó, dame like y déjame un comentario diciéndome que estos temas te gustan y quizás yo me ponga a investigar en otras cosas o otras cosas que sean de los cubanos. Y pues nada, que haré entonces otro video si ustedes me dan muchos likes. Vamos a ver si llegamos a más de 2000 likes en este video. Así que déjame tu like si no me lo has dado todavía. Y bueno, suscríbete que ya casi llegamos a los 50,000 pitufos en el canal. Nos vemos en un próximo video. Chaito.